Base de datos en Visual C Sharp, primera parte. Esta primera parte de bases de datos en Visual C Sharp vamos a dedicarla a todo lo que es la teoría de las bases de datos. Como un repaso general para que aquellos que tengan la necesidad de utilizar las bases de datos en Visual C Sharp tengan esa teoría necesaria para poderla implementar. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Base de datos en Visual C Sharp, primera parte. ¿Qué es un dato y qué es información? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que dato es un conjunto de caracteres con algún significado. Pueden ser numéricos, alfanuméricos, alfabéticos, o alfanuméricos. La información, por el contrario, es un conjunto ordenado de datos, los cuales son más manejados según la necesidad del usuario. Para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, primero se debe de guardar lógicamente en archivos. Modelos de datos. Para introducirnos en este tema, entonces, empezaremos por definiendo qué es un modelo de datos. Modelo, para empezar, es una representación de la realidad que contiene las características generales de algo que se va a realizar. En base de datos, esta representación la elaboramos como en forma gráfica. ¿Qué es el modelo de datos entonces? Es una colección de herramientas conceptuales para escribir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica asociada a los datos, o sea, el significado, y las restricciones de consistencia. Los modelos de datos se dividen en tres grupos: los modelos lógicos basados en objetos, los modelos lógicos basados en registros y los modelos físicos de los datos. La diferencia entre los modelos lógicos basados en objetos y los modelos lógicos basados en registros es que los que están basados en objetos no solo incluyen los datos, sino también procedimientos, mientras que los que están basados en registros únicamente es la información estructurada en cierta manera para guardar una cierta similitud o un cierto acomodo de información o de datos dentro de un registro. Archivos computacionales. Los archivos computacionales, cuando se requieren para almacenar información, están estructurados por campos, que es una unidad, la unidad más pequeña a la cual uno puede registrarse en un programa. Desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo u objeto, mientras que un registro es una colección de campos de igual o de diferente tipo. De hecho, un conjunto de campos de diferente tipo conforman un registro. Un archivo, entonces, es una colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea, o sea, con las mismas características. Después de esto podemos hablar entonces de qué es una base de datos. Es una colección de archivos interrelacionados, son creados con un DBMS, que significa
Database Management System, que esto es sistema manejador de bases de datos. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente, ¿sí?, almacenadas en archivos de una organización de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. Una finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Esto es, que no se repita información que en un momento dado incluso puede generar o incluir errores cuando se almacena la misma información en diferentes lugares con diferentes nombres. Los 4 componentes principales de un sistema de bases de datos son el hardware, el software, el DBMS, que es decíamos, el Database Management System, sistema manejador de bases de datos, los datos o información y el humanware. Esos son los puntos principales que conforman el sistema de bases vamos a decir, el sistema de los componentes principales de las bases de datos son esos 4. Hardware, software, DBMS y humanware. El sistema manejador de bases de datos o DBMS. ¿Qué es este sistema? Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una tarea específica. El objetivo primordial de un sistema manejador de bases de datos es proporcionar un contorno que será o que sea a la vez conveniente y eficiente para ser realizado al extraer, almacenar y manipular información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base de datos se manejan centralizadamente por medio del DBMS, o sea, del manejador de bases de datos. Por lo que este paquete funciona como interfaz entre los usuarios y la base de datos. Lenguaje de definición de datos. Otra estructura fundamental en el manejador de bases de datos, el DDL. Es el esquema de bases de datos, es la estructura por la que está formada la base de datos. Se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos, DDL. El administrador de la base de datos, otro componente de la base de datos que se conoce como DBA o administrador de base de datos, es, bueno, en inglés sería Database Administrator o Database Administrator. Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de bases de datos. Generalmente tiene experiencia en el manejo de la base de datos, en el manejador de la base de datos, el diseño de la base de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. O sea, se requiere una persona que maneje todas estas características para poder manejar, para poder ser el administrador de las bases de datos. El objetivo principal de los sistemas de bases de datos. Los sistemas de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información. La manipulación de los datos involucra tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información, como la provisión de mecanismos para la manipulación de dicha información. Además,
un sistema de bases de datos debe tener implementados mecanismos de seguridad que garantizan o que garanticen la integridad de la información, a pesar de las caídas del sistema o de intentos de accesos no autorizados. Un objetivo principal de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacena y manteniendo dichos datos. Los objetivos entonces de los sistemas de bases de datos, los principales objetivos de estos sistemas son disminuir los siguientes aspectos: disminuir la redundancia e inconsistencia de los datos, disminuir la dificultad para tener acceso a los datos, el aislamiento de los datos, las anomalías de acceso concurrente, los problemas de seguridad, los problemas de integridad. Vean que un sistema de bases de datos no es cualquier cosa y tiene que cumplir con una serie de especificaciones para que funcione realmente como un sistema de bases de datos. La redundancia e inconsistencia de datos es algo que tenemos que reducir, puesto que los archivos que mantienen almacenada la información son creados por diferentes tipos de programas de aplicación que existen de esta aplicación. Existe la posibilidad de que, si no se controla detalladamente el almacenamiento, se puede originar un duplicado de información, es decir, que la misma información sea más de una vez en un dispositivo de almacenamiento. Y si se tienen este tipo de registros, va a haber ocasiones en las que tengamos diferencias en la diferente información que se tiene almacenada, porque se tiene almacenada varias veces, y entonces puede generar errores al consultar, porque alguien puede consultar el conjunto de información A y otro el conjunto de información B, y a lo mejor no son consistentes, no tienen exactamente lo mismo, y eso nos lleva a errores graves, y luego son muy difíciles de localizar esos errores. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto aumenta los costos de almacenamiento también, porque imagínense que cada registro les lleve a lo mejor, no sé, unos 10K de información o 10 megas de información, y lo estamos redundando, o sea, lo estamos repitiendo. Entonces podemos estar guardando en lugar de 10, 20, y entonces el programa, en lugar de pesar 500 megas, ahora va a pesar 1 giga o 2 gigas por la información que se está repitiendo, que se está redundando. Además de que puede originar la inconsistencia de los datos, es decir, diversas copias de un mismo dato no concuerdan entre sí. Ese es un problema grave. Debemos de cuidar que no se repita, que no se haga redundante la información. Por ejemplo, que se actualiza la dirección de un cliente en un archivo y que en otro archivo permanezca la anterior y no se actualiza. Eso nos lleva a tener dos direcciones en un mismo destinatario, y que si no la corregimos podemos caer en errores graves al momento de generar esa redundancia. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. La dificultad para tener acceso a los datos. Un sistema de bases de datos debe contemplar un entorno de datos que le facilite al usuario el manejo de los mismos. Supóngase un banco.
y que uno de los gerentes necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven dentro del código postal 78733 de una ciudad. El gerente pide al departamento de procesamiento de datos que genere la lista correspondiente, puesto que esta situación no fue prevista en el diseño del sistema. No existe ninguna aplicación de consulta que permita este tipo de solicitud, y esto ocasiona una deficiencia directa en el sistema. Eso es importante, por eso tener muy clara toda esta información. Otro es el aislamiento de los datos. Puesto que los datos están repartidos en varios archivos y estos pueden tener diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicación para obtener los datos apropiados, ya que se encuentran distribuidos, aislados, y entonces el aislamiento de los datos provoca problemas en su manipulación. Otro son las anomalías del acceso concurrente. Para mejorar el funcionamiento global del sistema y obtener un tiempo de respuesta más rápido, muchos sistemas permiten que múltiples usuarios actualicen los datos simultáneamente. En un entorno así, la interacción de actualizaciones concurrentes puede dar por resultado datos inconsistentes. Por ejemplo, si alguien maneja una cuenta en la cual se tenga un registro de un dato y esa cuenta maneja varias repeticiones del mismo dato, entonces en el momento que yo hago el registro de una modificación de ese dato, si no lo hago en todas las recurrencias que existen, pues voy a generar un error de consistencia en los datos de ese cliente del banco. Para prevenir esta posibilidad, puede mantenerse alguna forma de supervisión en el sistema. De hecho, normalmente se mantienen para mantener la información y los datos actualizados constantemente. Bueno, problemas de seguridad. La información de toda empresa es importante, aunque unos datos lo son más que otros. Por tal motivo, se debe considerar el control de acceso a los mismos. No todos los usuarios pueden visualizar alguna información. Por tal motivo, para que un sistema de bases de datos sea confiable, debe mantener un grado de seguridad que garantice la autenticación y la protección de los datos. En un banco, por ejemplo, el personal de nóminas solo necesita ver la parte de la base de datos que tiene información acerca de los distintos empleados del banco y no a otro tipo de información. Y porque estamos hablando solo de nóminas. ¿Qué es entonces qué son los problemas de integridad? Los valores de datos almacenados en la base de datos deben manifestarse o satisfacerse cierto tipo de restricciones de consistencia. Esto es, estas restricciones se hacen cumplir en el sistema añadiendo códigos apropiados en los diversos programas de aplicación. O sea que lo que queremos operar con un dato realmente se ejecute tal y como queremos hacerlo y no que tengamos que estar modificando a cada ratito la información porque no hubo esa consistencia apropiada. Por otro lado, la abstracción de la información. Una base de datos es en esencia una colección de archivos relacionados entre sí de la cual
los usuarios pueden extraer información considerando las fronteras de los archivos, o sea, los límites de los mismos. Un objetivo importante de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacena y mantienen los datos. Sin embargo, para que el sistema sea manejable, los datos se deben de extraer eficientemente. Existen diferentes niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. Puede ser interno, conceptual, externo, ¿sí? Específicamente el de almacenamiento físico, el del usuario y el del programador. Son las tres áreas fundamentales para lograr la abstracción de la información. En este caso, entonces, la abstracción de la información que se basa en el nivel físico es la representación del nivel más bajo de la abstracción. En este se describe en detalle la forma en cómo se almacenan los datos en los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, mediante señaladores o índices para el acceso aleatorio de los datos. Por otro lado, la abstracción de la información con respecto al nivel conceptual, en él existen, en el siguiente nivel, por ejemplo, más alto de abstracción, describe qué datos son almacenados realmente en la base de datos y las relaciones que existen entre los mismos. Describe la base de datos completa, ¿sí?, en términos de una estructura de diseño. El nivel conceptual de abstracción lo usan los administradores de las bases de datos, quienes deben escribir o decidir más bien qué información se va a guardar en la base de datos, y consta de las siguientes definiciones: la definición de los datos y las relaciones entre los datos. Por otro lado, en el nivel físico, la definición de los datos se describe el tipo de datos y la longitud de campo de todos los datos, de todos los elementos direccionables en la base de datos. Los elementos por definir incluyen artículos elementales, atributos totales de los datos y registros conceptuales como entidades. El nivel físico también, existen relaciones entre datos. Se definen las relaciones entre los datos para alcanzar los tipos de registros relacionados para el procesamiento de archivos múltiples. En el nivel conceptual de la base de datos, aparece como una colección de registros lógicos sin descriptores de almacenamiento. En realidad, los archivos conceptuales no existen físicamente. La transformación de registros conceptuales o registros físicos para el almacenamiento se lleva a cabo por el sistema y es transparente. Esa transformación de registros conceptuales y registros físicos para el almacenamiento se lleva a cabo por el sistema y es transparente al usuario. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que esto se está llevando a cabo dentro del propio sistema. Aquí tenemos un ejemplo de un nivel de visión. La base de datos está almacenada en los niveles físicos y los niveles conceptuales, pero nosotros nunca vamos a tocar ni los niveles físicos ni los niveles conceptuales. Con los que vamos a trabajar nosotros son con las vistas, ya sea con la vista 1, con la vista 2, con la vista 3, etcétera, hasta la vista N.
en donde vamos a poder ver los datos, pero no los vamos a tener físicamente ahí ni conceptualmente ahí. Esos están almacenados en tablas específicas, aparte de las consultas que vamos a hacer, porque las consultas que vamos a hacer, las operaciones que vayamos a hacer, están en lo que es la vista 1, la vista 2, la vista, etcétera. Son tablas especiales que se crean para poder tener acceso a la información contenida en físico y conceptual, sin que tengamos nosotros acceso directo ni a la tabla física ni a la tabla conceptual. Es una forma de protección del sistema. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir datos en los niveles conceptuales y de visión. Es decir, con este modelo representamos los datos de tal forma como nosotros los captamos en el mundo real. Tiene una capacidad de estructuración bastante flexible y permite especificar restricciones de datos especialmente y explícitamente, o sea, de una manera muy bien detallada. Existen diferentes modelos de este tipo, pero el más utilizado por su sencillez y eficiencia es el modelo entidad-relación, que es el que vamos a estar usando normalmente para el desarrollo de sistemas. En la actualidad existen ya algunos modelos orientados a objetos que nos permite el desarrollo de modelos del tipo objeto relacional, pero en realidad los que vamos a estar utilizando normalmente son los modelos de este tipo, o sea, los modelos que utilizan la estructura entidad-relación. El modelo entidad-relación, entonces, denominado por sus siglas como entidad-relación, este modelo representa la realidad a través de entidades que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Por ejemplo, un alumno se distingue de otro por sus características particulares, como lo es el nombre, el número de control, el número de registro, asignado al entrar a una institución educativa. Asimismo, un empleado, una materia, etc. El modelo entidad-relación, entonces, las entidades pueden ser de dos tipos. Tangibles son todos aquellos objetos físicos que podemos ver, tocar o sentir. Y las intangibles, que son todos aquellos eventos u objetos conceptuales que no podemos ver aún sabiendo que existen. Por ejemplo, la entidad materia sabemos que existe, sin embargo no la podemos visualizar ni tocar. Las características entonces de las entidades en bases de datos se llaman atributos. Por ejemplo, el nombre, la dirección, el teléfono, el grado, el grupo, etc. son atributos de un registro. Son atributos de la entidad alumno y bueno, son ahí como la clave, el número, de seguridad social, el departamento, etc. Son atributos de la entidad empleada. A su vez, una entidad se puede asociar o relacionar con más de entidades a través de relaciones. O sea, una entidad es capaz de tener n relaciones en una base de datos. Solo hay que tener cuidado de no redundar en la información, ni en los datos, ni en las relaciones.
Este mismo modelo, entonces, consideramos una empresa que requiere controlar a los vendedores y a las ventas que ellos realizan. De este problema determinaríamos más bien que los objetos o entidades principales a estudiar son los empleados del vendedores y el artículo que es el producto de la venta y las características de los que se identifican, y estos son, por ejemplo, para el empleado tendríamos el nombre, el puesto, el salario, el RFC. Para el artículo tendríamos la descripción, el costo, la clave. La relación entre ambas entidades la podemos establecer como venta. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directamente frente a grupo, por lo que se pueden escuchar algunas intervenciones, algunas participaciones o algún murmullo de sus compañeros. Por lo que les pido una disculpa en ese sentido, pero tenemos que hacer estas grabaciones con un grupo presencial directo. Bueno, en este caso lo estamos haciendo en línea, pero con grupo en línea. Bueno, ahora nos falta describir cómo se presenta un modelo entidad-relación gramáticamente, y la representación es muy sencilla. Se emplean símbolos, los cuales son como el símbolo y su representación, o sea, lo que representa. El símbolo, el rectángulo, es una entidad. El rombo es una relación. El elipse es un atributo. La línea es una liga entre los diferentes polígonos o entidades que representan como la relación, ¿sí? Entonces, todos son aspectos que se representan gráficamente como lo tenemos aquí. Así, nuestro empleado anterior quedaría representado de la siguiente forma. Tendríamos el empleado, el nombre, el puesto, el salario, el RFC, y a través de la relación se relacionaría con los artículos, a través de la relación venta. El artículo estaría descrito por la clave, la descripción y el costo. Existen más aspectos a considerar con respecto a los modelos de entidad-relación. Estos serán considerados en el tema de modelos de entidad-relación que podemos ver un poquito más adelante. Estos modelos lógicos basados en registros entonces se utilizan para describir datos en los niveles conceptuales y físicos. Estos modelos utilizan registros e instancias para representar la realidad, así como las relaciones que existen entre estos registros, ligas o apuntadores. A diferencia de los modelos de datos basados en objetos que se usan para especificar la estructura lógica global de la base de datos y para proporcionar una descripción al nivel más alto de la implementación. Los tres modelos de datos más ampliamente aceptados son el modelo relacional, el modelo de red y el modelo jerárquico. Esos son los tres modelos de datos más ampliamente aceptados, más ampliamente reconocidos. El modelo relacional, en este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos a través de una colección de tablas, de las cuales los renglones, tuplas, equivalen a cada uno de los registros, que contendrá la base de datos, y las columnas corresponden a las características, atributos de cada registro localizados en la tupla, entendiendo que la tupla corresponde al registro. Considerando nuestro ejemplo del empleado y el artículo, se tendrían relaciones de este tipo, en donde se tendría el nombre del empleado,
el puesto, el salario, el RFC. Si se dan cuenta, son representaciones gráficas muy sencillas. Esto, como los nombres completos, que se mande como Juan Pérez, Cota, Honora, Méndez, Ángel, como ejemplos, son datos que que son los registros que contienen la información de la entidad de empleado. Y las tablas, como los artículos, por ejemplo, el de la clave C001, que es una colcha, por ejemplo, matrimonial, con un costo de 200. Bueno, son formas en las que se van a ir almacenando la información. Ahora, la pregunta es cómo se representan las relaciones entre las entidades en estos modelos. Existen dos formas de representarlas. Para ello se necesita definir qué es una llave primaria. Una llave primaria es un atributo en el cual definimos como atributo principal y es una forma única de identificar a una entidad. Esa llave es, por ejemplo, el C001, que correspondería a la llave primaria de esta tabla, y probablemente para esta tabla no vaya a estarse escribiendo al C001, 002, etcétera, como llaves primarias, sino que estaríamos hablando de la información necesaria para identificar, por ejemplo, el RFC. El RFC de los datos, porque puede haber dos personas que sean homónimos, que se llamen del mismo modo, pero su RFC obviamente va a ser diferente, porque no van a nacer el mismo día ni el mismo año, etcétera. Y entonces eso nos lleva a un identificador unívoco que no nos va a permitir errores. Ahora, si las formas de representar las relaciones en estos modelos son haciendo una tabla que contenga cada una de las llaves primarias de las entidades involucradas en las relaciones, por ejemplo, asociando las tablas de los nombres de los usuarios, de los compradores o de los vendedores con los artículos, y ponemos los RFCs con los artículos, entonces la relación que se muestra aquí es una tabla de relaciones. No se escriben de otra manera. Esta es la manera más sencilla de hacerlo. También podemos migrar el dato, el campo de la clave, hacia la tabla del usuario, directamente de los usuarios, para que automáticamente a través de esta relación que tengo aquí indicado con la flechita roja, se indiquen y se marquen esas características en la relación de las tablas. Por otro lado, el modelo de red, este modelo representa los datos mediante colecciones de registros y sus relaciones se representan por medio de ligas o enlaces, los cuales pueden verse como punteros. Los registros se organizan en un conjunto de gráficas arbitrarias en donde se ponen los registros de cada uno de los usuarios, y a través del código se enlaza con la otra tabla donde están los datos de los artículos, por ejemplo, y que va a relacionar el RFC del vendedor con el código del artículo correspondiente. Entonces, esta es una forma de manejar el modelo de redes. Por otro lado, el modelo jerárquico es un modelo que es similar al modelo de red en cuanto a las relaciones y los datos, ya que estos se representan por medio de registros y sus ligas. La diferencia radica en que están organizados por conjuntos de árboles con lugar, más bien en lugar de gráficas arbitrarias. En lo personal, yo prefiero el primero, esta forma de relación, que me hace mucho más clara la estructura, que en una de las tablas incluya la clave de la otra tabla para que sea más fácil de manejar.
Los modelos físicos de datos entonces se usan para describir a los datos en el nivel más bajo, aunque existen muy pocos modelos de este tipo. Básicamente capturan aspectos de la implementación de los sistemas de bases de datos. Existen dos clasificaciones de este tipo y que son el modelo unificador y la memoria de elementos. De pronto, pues eso nos lleva a una relación directa y a un manejo muy profesional de la base de datos. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.